Bienvenidos a Conversaciones en la Sala. Un espacio entre hermanas, amigos e historias reales para volver a creer en la gente. Somos Diana del Pi y Yuri Andrea. Nos encontramos nuevamente en nuestra sala de conversaciones con Diana del Pi y Yuri Andrea. Hola, hermana mía. Querida hermana, muy buenas. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues hoy estoy más que contenta porque tenemos a nuestra primera personita de la familia, que es el tío Luis, que es el hermano mayor de mi mamá y el hermano mayor de todos los tíos que tenemos por parte de mamá. Entonces, tío, muchas gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, Yuri, te agradezco mucho el saludo. Eres muy amable. Me alegra saludarlas a ambas, obviamente, verlas mediante este nuevo formato o nuevo medio de comunicación, en fin, tener una oportunidad de charlar. Me agrada mucho, me encanta. Ay, sí, tío, qué rico podernos haber reunido y sacar el tiempito para vernos. Pues antes de empezar como con esta conversación, nosotros nos vimos el fin de semana y nos comentaste que ibas a hacer el arreglo de unas maticas que tenías por ahí. Te he de contar que, aunque no lo creas, ya arreglé la primera matica con unas tijeras. Esa fue la primera que peluqué. La sugerencia que me hizo Livia, yo cogí las tijeritas y la peluqué, todas las ramitas que estaban caídas de esa matica, las saqué un poquito y dije, no voy a dejar morir estas matas que las dejó Ligia. Y sí hice eso, Yurita, ¿cómo no? Porque yo dije, me voy a cerciorar de que él haya tomado bien la instrucción, haya hecho la tarea, vamos a ver si... Sí. Y bueno, quería empezar con esa pregunta importante porque sé que para ti en estos tiempos las plantas han tomado una importancia para ti porque también se han vuelto tu compañía. Claro, y, oye, y tú eres una cuchilla, no pasas una. Gracias, tío, gracias, tío. Bueno, tío, por las historias familiares, de tu adolescencia y por lo que sabemos, pues, en el paso cuando ustedes llegaron con los padres a vivir al nuevo sector, ustedes vivían en un barrio y luego se trasladaron a otro. Tú fuiste viendo cómo llegaban más hijos a la familia, pero quisiera que nos compartieras algo bonito, un recuerdo muy lindo que tengas tú de tu infancia. La infancia anteriormente, como yo lo he visto en los memes hoy en día, incluso porque esa es una forma también de divertirme que yo hago. Yo acostumbro a ver humor, o sea, stand-ups. Sí, yo veo los humoristas colombianos y casualmente es muy frecuente entre ellos que digan cómo nos divertíamos nosotros hace 50 o 60 años, o 70 ya. Creo que me quedé en 50, pero la verdad es que ya son como 70, recordando uno la infancia. Entonces, anteriormente, la infancia era como más feliz con cosas muy simples. Si me entiendes, la gente era mucho más sencilla. La gente jugaba con una pelota ahí en los barrios, porque es que eso lo cuentan. Incluso ayer vi una historia de esas de Hassan, que me gusta, me parece uy, ese señor tiene además una voz que debería ser cantante, ese vergajo. Él casualmente contaba de un juego, no le pude definir, encontrar bien el nombre, pero eso creo que en el barrio nuestro se llamaba quemados o ponchados, una vaina así. Entonces uno llegaba al barrio y entonces en esos barrios anteriormente, porque hoy en día la ciudad está dividida, digamos, como en esos barrios populares, y hoy en día la gente vive es en conjuntos residenciales. Ya no hacen barrios, sino conjuntos. Entonces uno en el barrio se encontraba en la cuadra con todos los amigos. Todos los amigos hablaban con uno, se los encontraba uno y uno se distraía, puedes creer tú, con una pelotica. Con una pelota jugaban 10, 15 personas y se distraían. Era mucho más simple, mucho más sencillo lo que yo te podría decir que la infancia mía sí realmente transcurría ya en el barrio donde yo me crié, amigos de mi edad y todo. Lo que hacíamos era jugar muy simple, con pelota, muchas veces con un aro, o había otras cosas digamos, de juegos como el yoyo, el trompo, todas esas vainas que se han acabado.
porque hoy en día los juegos son como más personales. Incluso un muchacho coge hoy una Xbox y se pone a jugar ahí, se pueden quedar horas y días jugando, ¿sí ves? Entonces yo te podría decir que recuerdos gratos de mi infancia, pues muchos, y la mayoría, como te digo, eran de ese tipo en el que nos reuníamos a jugar. La verdad no fuimos muy afortunados de pronto como otros muchachos que decían nos íbamos para donde la abuela, donde el abuelo, a la finca y todo, no. Pero ahí en el barrio nos divertíamos así, sanamente. Y sí podemos dar fe de eso, como se dice, porque también hemos escuchado a otros tíos que cuentan que su infancia pues era de juego y de diversión. Y tío, pues aquí voy a traer un poquito a los sobrinos antes de seguir hablando de la niñez. Y bueno, Sí. la prima mayor, que es Melanie, en su momento me cuenta mi mamá que ella no podía decir bien la palabra abuelito o abuelita. Por esa razón, llamamos a nuestros abuelos los titos. Entonces, tío, aquí pensando en los titos también, ¿cómo puede ser el hermano mayor, el hijo mayor, teniendo principalmente a un papá como el tito? Pues mira que el caso personal mío, bueno, la verdad es que uno cuando es el mayor en esa época, porque era una sociedad, como te digo, muy diferente a la actual, la verdad uno querría pensar que uno como mayor tendría unas responsabilidades, que uno como mayor debería asumir el puesto que el papá, por ejemplo, cuando no estaba. Me acuerdo sí que de pronto mi papá viajó a Estados Unidos, viajó a varias partes, él viajaba porque el viejo, mira que curiosamente él sí viajó, él viajó primero que todo, creo que el primer viaje que hizo así lejos fue a Caracas. Después viajó a México, él estuvo en México, después viajó a Estados Unidos un par de veces. Entonces él me encargaba a mí a los hijos, a los hermanos. Me decía, mira, te encargo a tus hermanos. Y una vez, cuando estuvo por allá, a veces me acuerdo, en Corpus Christi, es un pueblo de Estados Unidos, entonces había una estatua y en esa época mandaban postales de los lugares más importantes de determinada ciudad. Y entonces una vez mi papá me mandó una postal, duró conmigo muchos años, no sé qué se haría a la final. Decía esa postal que era un niño cargando a otro, no me pesa porque es mi hermano. Yo me acuerdo de eso, no me pesa porque es mi hermano, una postal que mi papá me mandó a Estados Unidos. Entonces yo, como te digo, a veces pude hacer eso, como aceptar, digamos, esa responsabilidad, que la pude haber tomado como en serio. Estaba pendiente, pero quizá no estaban ya los menores, ni estaba Eduardo, ni estaba Dorita, estaban los otros. Entonces yo de pronto sí quise como eventualmente manejar esa responsabilidad de ser el mayor, pero la verdad yo era un poco desjuiciado y muy amiguero. Tío, por Dios. Esa es la verdad, uno muy amiguero porque desafortunadamente es como una etapa que tenemos los seres humanos en la que yo no sé si eso hoy es tan arraigado, no lo sé, no me atrevo a decirlo, pero es que anteriormente para uno eran muy importantes los amigos, es lo que llaman eso, que la calificación de los amigos, las niñas, es decir, en esa época uno está más orientado a los amigos. Hay épocas en que a uno le interesan, realmente ni la familia casi le interesa, uno va a dormir y a comer a la casa, estás pendiente de los amigos. Hay épocas como esa, ¿sí me entiendes? Yo te diría que no fui muy responsable con eso, con ser el hermano mayor no le di de pronto como la trascendencia al tema. Ay, tío, bueno, No. y si hablamos un poco de la tita, que era esa mujer entregada al hogar, dedicada a Ah, sus hijos, aprendiendo de la costura para uy, no, aportar económicamente a la familia. ¿Qué recuerdas de la tita en esa infancia? O si quieres de pronto compartirnos algún recuerdo muy grato que tengas de ella. mi mamá era algo muy, yo cada rato me acuerdo de ella, créeme que yo me acuerdo de ella, incluso yo decía que a mi mamá nunca me puso a hacer oficio. Yo no me acuerdo que mi mamá me hubiera llamado a mí y me hubiera dicho, venga, me ayuda aquí a pelar una papa. No, pero usted sí la pasó muy bien, oiga. Yo era muy grosero y muy maleducado. Era un muchacho muy díscolo, era un muchacho muy rebelde, porque seguramente mi papá había sido muy duro conmigo. Ahora que yo estaba analizando varias cosas, incluso hasta las enfermedades y todos los seres humanos, el comportamiento de los seres humanos, por qué una persona se enferma.
creo que todo eso va ligado a la infancia. Y entonces yo era muy grosero y maleducado, era muy altanero, era un muchacho maleducado. Imagínate que mi mamá se abstenía de ponerme a mí a hacer oficio, porque seguramente yo era maleducado y grosero. O sea que yo nunca hice oficio. Y yo me acuerdo de mi mamá cada rato y decía a mi mamá, por ejemplo, para pelar un tomate, metía el cuchillo en cruz, tal, en la mano. No utilizaba tabla ni nada, en la mano picaba las cosas. O me acuerdo mucho de ella, por ejemplo, cuando uno bate los huevos para los huevos pericos y uno los bate y mi mamá cogía con el dedito así y no dejaba pero ni una gota de cosas así. Yo me acuerdo de ella, pero yo nunca hice nada en la casa. A mí nunca, a diferencia de Carlos y Livia y César, seguramente que todos ayudaron, todos saben hacer un arroz. Yo nunca me metí a la cocina, porque a mí era tan mal geniado, tan grosero. Yo creo que eso, como te digo, se originaba en el maltrato y en la rigurosidad de mi papá. Y entonces mi mamá me decía Nerón. Ah, mira, pues, Sí, ¿no sabías? Mi mamá no. me decía, pregúntale a tu mamá. Mi mamá me decía Caifás, Nerón. Hijo de madre. O a veces cuando yo llegaba, así todo bravo, quién sabe por qué, uy, tan linda, ella era una santa. Decía la viejita, ¿y por qué llega usted con esa cara de ministro sin sueldo? Así me decía. No, pues a cada instante, como te digo, me acuerdo de mi mamá me acuerdo que mi mamá era una señora muy activa para poder sostener unas familias tan grandes, porque éramos varios hijos, había por lo general a veces una señora que ayudaba, una persona que ayudaba en la casa. Mi mamá vendía almuerzos, había unos empleados como a 6 o 7 cuadras de allá, en donde queda Home Center hoy en día por la 68, que trabajaban en una fábrica de zapatos que se llama Fábrica de Zapatos Corona, que fueron muy famosos. Mi papá duró utilizando zapatos Corona, eran muy buenos y muy finos, 38, número 38J, eran negros y cafés, solamente eso. No era como hoy en día que uno tiene de todos los colores y de toda esa vaina los hombres. Los hombres eran solamente negros y cafés en esa época. Entonces mi mamá vendía almuerzos. Había una gente allá, una amiga, y ella vendía almuerzos a la gente, a algunos empleados de allá. Mi mamá tenía una lavandería. Entonces imagínate que allá llegaba la gente, uno estaba viendo televisión y llegaban a golpear. Señora Elmira, que vengo por el saco. Señora Elmira, y nosotros nos dábamos al genio. Mi mamá, no, mi mamá era polifacética. Mi mamá aprendió a hacer vestidos. Mi mamá aprendió prácticamente, había un señor de apellido de nombre Frank y dictaban en unos cursos en la academia. Él tenía una academia ambulante en un carro, en un furgón, y él iba a los barrios enseñando a las señoras y vendían las máquinas Singer, las vendían a crédito. En todas las casas, todas las mamás y todas las señoras vendían, aprendían a coser y hacían sus arreglos y su ropa. Y a Livia, mi mamá le hizo muchas veces ropa. A Livia, mi mamá la vestía hasta los 15 años, que por ahí hay unas fotos de Livia a los 15 años que le hicieron, se ve la fiesta. ¿Usted ¿Ah? también bailó en la fiesta o no bailó en la fiesta? Sí, claro, claro, yo era, mejor dicho, el que estaba ahí metido en esas fiestas. Pues te cuento que en esa fiesta nos pasaron una cosa que me acuerdo anecdótica de esa fiesta de los 15 años, dos anécdotas, que había un tipo de ahí enseguida de la cuadra que se llamaba César Arias, y el tipo era el hijo de un señor que tenía plata. Habían formado una empresa que se llamaba Carrocerías América, y el tipo, yo estaba ahí en plena fiesta, pero eso la gente iba emperifollada, con cartera, abrigo, todas esas vainas. Y entonces todos iban quitando la ropa y la guardaban en una alcoba. Y entonces yo entré eventualmente a esa alcoba y ya estaba ya el César Arias besándose con una muchacha. Le hermano, pero ¿cómo así? Menos yo tenía mucho carácter en esa época. Le Ah, hermano, pero es que estamos en una fiesta Malfor y se sale. Bueno, pero lo más simpático de esa fiesta, ¿sabes qué ocurrió? Que de pronto tu mamá nunca les ha contado. No, me imagino, no sé si les habrá contado. Pues, ¿cómo no. te parece que cuando llega la gente, pero perifollada, como si fuera alta sociedad, increíble, que llegan con sus gabardinas, sus abrigos, sus carteras, y cómo te parece que la gente entregaba las carteras y uno les recibía las carteras y los abrigos, y se nos colaron a nosotros unos desgraciados que eran
eran como familiares de la señora Belia, de una señora que vivía diagonal a nuestra casa. La vieja le gustaba tomar trago y bailar y todas esas vainas, y esa nos metió unos colados que eran unos familiares de ella. ¿Sabes qué pasó? Al día siguiente nos enteramos que esos desgraciados habían entrado a esa habitación en donde habíamos dejado las carteras, las billeteras, y las habían saqueado. Esa nos pasó. Livia no se acordará de eso. Oye, que mire, que yo traje una plata y que yo no me la encontré, y eso, como 2 o 3 personas le dijeron a mi mamá de eso. Entonces de eso me acuerdo yo de mi mamá. Mi papá le daba una extra a mi mamá cuando queríamos comer bien o cuando él quería comer bien. Él le decía, mire, le doy una extra para la casa, o sea, para que comiéramos más carne o comiéramos más gallina o alguna vaina. Eso hacía mi papá y mi mamá, pero hablando de mi mamá era muy polifacética. Uy, mi mamá, como te digo, ella daba almuerzos. Ella se metió en una vaina de la política porque ellas trabajaban con la política. En la política eran conservadores. Anteriormente en Colombia había 2 partidos, el liberal y el conservador, y nosotros éramos conservadores. Mi papá era conservador, y eso los conservadores eran como a las escondidas. Y te puedo contar que en mi casa del barrio del Tejar estuvo allá Berta Hernández de Ospina Pérez, la esposa del presidente Mariano Ospina Pérez. Allá mi mamá, ella hacía como un trabajo con las vecinas y toda esa vaina. Y eso ya que yo ni me acordaba de ahorita de eso. Y mi mamá recibía de la Alianza para el Progreso cuando estaba John Kennedy de presidente. Cuando era presidente de Estados Unidos, se inventó una vaina que se llamaba la Alianza para el Progreso. Y ya nosotros en esa Alianza para el Progreso nos mandaban bultos de leche, haz tú de cuentas, similares a los bultos de cemento. A eso eran las bolsas de leche. Y mi mamá repartía a toda esa gente por ahí y hacíamos arequipe con esa leche. Pero eran holladas de arequipe. Mi mamá se defendía en la casa con toda esa cantidad de gente, para darles de comer a toda esa gente. Esto te cuento. Pues tío, qué bonito escuchar esas historias de alguien cerquita, porque sí, uno en las reuniones familiares pues escucha a los primos, a los otros tíos, o incluso cuando nos han surgido preguntas, pues se las hacemos a mi mamá, pero escucharlas del tío Luis pues es fascinante porque cuentas con muchos detalles y nos das a entender que eras fiestero. Y sabemos que en los hermanos Home era muy vital los Beatles. Sí, 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 yo no sé cómo llegó eso. En esa época había una emisora que se comenzó a hacer famosa por ahí en un lado del dial, cuando se utilizaban los radios, se utilizaba el dial. Entonces en esa época pues, salió una emisora que se llamaba Radio 15. Y esa emisora Radio 15 se hizo muy conocida. Pues yo me sabía muchas canciones, casi todas las canciones en español de lo que era un movimiento musical que se llamaba La Nueva Ola en México. Todo lo que en esa época, la cultura que llegaba, en esa época, te estoy hablando del año 60, del año 50 en adelante, pues yo nací en el 50, pero digamos en esa época ya la cultura era toda mexicana. La cultura y todo lo que había, México era líder en América Latina de todos los movimientos culturales, principalmente lo que era la música y el cine. Entonces había muchas películas, todas las películas de todos los teatros, que en ese entonces era matiné, vespertina y noche. Y había domingo matinal. Los domingos el matinal era a las 11 de la mañana. Y había matiné, que era a las 2 de la tarde o a las 3. Matiné vespertina, que era a las 5 y a las 6. Y noche, que era a las 9. Había esas funciones y todo venía de México, que la música, la nueva ola, Enrique Guzmán, César Costa, Manolo Muñoz, Angélica María, y todo eso era un movimiento de música muy grande que se sentía mucho en Colombia y la gente lo vivía mucho porque era la nueva ola, y a los muchachos jóvenes les decían, ¿sabes cómo? Coca-Colos, eran los Coca-Colos. Y entonces resulta que ese fenómeno era plagiado o copiado de Estados Unidos, pero no había la comunicación que hay hoy en día. Lo cierto era que, por ejemplo, César Costa cantaba un disco que se llama Diana, uno de los discos muy lindos de Polanca que se llama Diana, que él lo pronuncia Diana. Todo eso, después fue que uno, o yo descubrí, o todos descubrimos que todo era un fenómeno
que nacía en Norteamérica. Entonces Diana de César Costa era de Polanca, el otro era Neil Secada. Entonces había en Estados Unidos Elvis Presley. Allá también funcionaban todo eso. Antes de contemporáneos a Elvis Presley fueron naciendo unos muchachos ahí que fueron los Beatles o The Beatles, los Beatles que nacieron por allá en Inglaterra, y entonces ellos rompieron, ellos fueron los que crearon todo lo que uno ve hoy en día, todas esas vainas que hay hoy en día, los conciertos y todo. Incluso ellos hacían conciertos, pero tuvieron una tan mala experiencia en un concierto que dijeron no volvemos a hacer más conciertos así. Entonces nació como la ingeniería electrónica orientada hacia el sonido, hacia la música, hacia los grandes proyectos musicales, y todo. Se originaron ahí muchos fenómenos, pero claro, eso movió el mundo, porque eso originó el hipismo en Estados Unidos. Eran unos movimientos muy fuertes en que la gente vivía así, como enfocada en la música. Y entonces, después de todos esos fenómenos musicales, pues entonces alrededor de eso, las drogas y todo lo demás. Pero sí, en efecto, en esa época, en 1965, 66 al 70, el movimiento de los Beatles era a nivel mundial. Y lógicamente, pues los que entendían inglés eran los favorecidos. Uno por ahí tarareaba, pero sí, fue muy fuerte esa etapa en que penetraron los Beatles en la vida mundial. Sí, es un fenómeno que aquí pues era respaldado por esas emisoras que te cuento, Radio 15, y había muchas novedades, muchas cosas. La gente se divertía de manera diferente. Tío, yo te escucho a ti contar todas estas historias y tienes una memoria prodigiosa. Siento que cuando algo te apasiona, tienes la capacidad de guardar esa información, datos, nombres. Es más, me atrevería a pensar que incluso tu memoria fotográfica está activa. Nos cuentas algo y lo estás recreando allí en tu cerebro y tratas de describirlo tal y como lo tienes allí guardado. Y quiero decirte que admiro mucho esa inteligencia que tienes, porque Gracias, Dianita. yo considero que tengo una buena memoria, pero su merced me gana. Y también me he dado cuenta que, bueno, en la vida pues van pasando muchas cosas, ¿no? Tú ya, como dices, estás más de 70 años, a Sí. mucho honor y bien vividos. Hubo momentos en tu vida en la que ibas con cierto rumbo y luego hubo cambios que te llevaron a tomar otros caminos y que puede que no hayan sido los mejores caminos, pero ¿qué influenció en ti para que tuvieras ese cambio de rumbo en tu camino? Pues mira, es que uno a veces, yo te diría que uno a veces es producto como de las circunstancias. Mira que hay personas, yo he pensado en eso, no creas. Uno a veces piensa que hay personas, por ejemplo, que son como lineales. Dicen, quiero trabajar con las fuerzas militares, por poner un ejemplo, y se enfocan y van siempre adelante y tienen la misma línea. Es decir, casi el camino está como señalado y es como recto. Eso es lo que yo he visto. Otras personas, cuando no tienen eso como muy definido, que en parte creo yo tiene que ver mucho con la carrera o el estudio que uno escoja. Por ejemplo, si un muchacho dice, yo quiero ser médico, entonces está enfocado por la medicina, le gusta la medicina, entonces voy a dedicarme a eso, pues tiene como un camino siempre por esos lados. En el caso de la gente que no estudia o que no tiene una profesión especial o específica, uno a veces es como a producto de las circunstancias. Entonces uno tiene que trabajar y ganarse la vida en lo que uno pueda, en lo que uno encuentre. Entonces yo te diría que pues alrededor de eso sí, tú sabes, yo me afecté mucho, quizá por malas amistades. Uno no puede saber si, como te digo, pues por las malas amistades o porque si es genético. Por eso es que yo le he dado mucha importancia, que me pongo a ver el comportamiento de las personas, la enorme importancia que tienen los niños la educación. Es decir, cuando uno ve unas personas, todos esos psicópatas, por poner un ejemplo, esa gente que comete unos delitos tan atroces, es porque no tuvieron o tuvieron una infancia muy triste o muy sufrida, que uno desconoce. Entonces, ahora que estamos hablando de eso, como te digo, yo tuve el infortunio, digamos, de haber llegado al alcohol, y esa vaina pues me marcó. Pues gracias a Dios, dice mi mamá, que las oraciones de la madre, ¿no? Dicen las oraciones de una madre. Yo cambié y fui cambiando y después fui cambiando hasta el punto que va uno como enfocándose en las necesidades, en el día a día, que uno tiene que subsistir, trabajar y tal, y uno va saliendo ahí, pero sin un panorama muy claro, la verdad.
sino un panorama que uno decir, tengo estas metas, que son cosas que a uno a veces le faltan en la vida, tengo esta meta, voy a lograr esto, quiero hacer esto, quiero, sin propósito, sino como ahí, como a la deriva. Eso yo te podría decir que eso fue lo que pudo haber ocurrido, uno ya por fuerza de las circunstancias y por fuerza de la edad, y hacia uno le guste o no le guste, uno va cambiando. Y muchas veces, yo le contaba a alguien, le decía, muchas veces uno lo hace sin querer. Mira que yo me ponía a mirar a una persona. Hay una cosa que lo cambia mucho a uno, Dianita, creo yo. A uno lo cambia mucho la situación económica. Entonces uno comienza a comportarse de acuerdo a la capacidad económica que tiene y de acuerdo también esa capacidad económica con las personas que uno se trate y se relacione. Es decir, uno va cambiando hasta sin darse cuenta en la medida porque las circunstancias lo cambian a uno. Si a mí me va bien económicamente, yo tengo casos de éxito y amigos incluso que fueron muy afortunados y que les fue muy bien y que tienen mucho dinero y que consiguieron mucho dinero y sin habérselo propuesto y sin haber sido unos manes muy inteligentes y muy dedicados a hacer las cosas, sino son como cosas del azar. Esa persona económicamente que le ha ido bien, por poner un ejemplo, esa persona cambia y me atrevo a pensar que cambia hasta sin darse cuenta. Digo, no, el man es como creído, es como fastidioso, quiere dárselas con uno, quiere comer mejor o quiere que no sé qué, pero no es porque de pronto sean así, sino porque su misma situación económica le permite cambiar. Es decir, a veces los seres humanos hacemos cosas a veces que ni nos hemos propuesto, sino que somos a veces como producto de las circunstancias. ¿Sí me comprendes? A veces a uno le va bien, llega uno a una empresa, se entendió con el jefe, se entienden, hay empatía y uno se puede desarrollar y progresar, por poner un ejemplo. Hay otros que no, llegan a una empresa, pueden ser muy buenos trabajadores, dedicarle tiempo a estructurarse, a capacitarse, a aprender todos los días más y de pronto por determinadas circunstancias no pueden progresar. Entonces es como relativo. No siempre, mejor dicho, esa ecuación es a mayor esfuerzo obtengo más resultados. No siempre, no siempre. En la mayoría de las veces sí. La vida le recompensa a uno todo lo que uno hace. Pero en fin, eso es lo que yo te podría decir, muy etéreamente. Pues agradecemos a las oraciones de la tita, que seguramente desde donde nos esté mirando también sigue ahí con esas oraciones. Sí, la tita y tu mamá, creo que ellas las dos se apoyaban mucho y bueno, que vine a ver, porque hay gente que es tan buena, que confía tanto. Yo no es que no crea en Dios, no, yo sí creo en Dios y tengo temor de Dios y todo, pero hay gente que le da o le concede a la oración mucha importancia. Es decir, hay gente que cree verdaderamente en eso. Y de pronto sí, como te digo, algún efecto podrá tener, pero todas esas cosas sí ayudan. Las madres, es que en la vida realmente las únicas personas, pienso yo, como le comentaba a alguien, le decía, en la vida la única persona que lo va a querer a uno, definitivamente, tal y como es, gordo, feo, chiquito, es la mamá. Lo demás es mentira. La única persona que lo quiere a uno es la mamá. La única persona que no tiene interés. Si me entiendes, habrá excepciones, pero hablo yo como no de las excepciones, sino de la regla. Las mamás son las únicas personas que lo quieren a uno tal y como uno es. Pues tío, sí, un bravo por todas las mamás. Y sabemos que Ajá. siendo tío, pues de nosotras dos también tienes sobrinos y sobrinas, unos más cercanos que otros, pero Sí, claro. también eres abuelo de 4 nietos. Sí, Quien no están cerquita tuyo, pues hay un vínculo con ellos. Estas personitas, porque todavía están pequeñitas, te han invitado a ti a ver la vida de otra manera, desde otro lugar. quizás sí, mira, un nieto sí le puede cambiar a uno la vida. De hecho, le cambia a uno la vida con los nietos, porque entiendo que uno puede querer más a un nieto que a un hijo. Puede que eso se dé. Los nietos son algo muy especial. Hablaba yo con Harry y le decía yo a Harry, hola hijo, mira, hay una vaina que uno siente, una vaina que uno, o por lo menos yo no, que he sentido como una nostalgia, como algo, como una nostalgia, así no es una tristeza profunda de ponerme a llorar ni nada, pero uno sí siente un vacío. Cuando uno está como estoy yo, solo, uno sí siente un vacío por los nietos.
Quizá como en toda relación, mi mamá decía, uno quiere más a un hijo que a otro, pero ¿por qué? Eso puede ser normal, que un papá quiera más a un hijo que a otro. Yo sí creo, uno los quiere por igual, pero digamos no tanto como quererlos, sino que se lleve mejor, porque eso es parte, digamos, como de los detalles. Si un hijo es formal con uno, por ejemplo, un hijo es más especial, ¿cómo no se va a llevar uno bien con él? Hay unos hijos que son más desprendidos. Eso se ve mucho en las familias, creo yo. Hay unos que les importa un pepino el papá y la mamá, no le importa sino ellos, porque hay seres humanos muy egoístas, no piensan sino solamente en ellos. No hay mundo alrededor. Entonces, los nietos sí son algo muy especial, uno los extraña, claro. Harry, casualmente le dije, yo me acuerdo mucho de Alexander James porque yo lo conocí pequeñito, le vi los primeros pasos que él dio cuando cumplió su año y todo, y lo vi en una foto ayer. Entonces yo creo que uno de los nietos le abren como un amor diferente. Eso es como una inyección de vida a los abuelos. Muchos abuelos ya cuando ven un nieto, uy, Dios mío, quieren como, creo yo, que volver otra vez, durar más años y todas esas cosas por un nieto. Querer un nieto es algo muy especial. Tío Ben, yo tengo una curiosidad. ¿Tú por qué te defines como el hombre de las alarmas? Cuéntanos ahí eso de dónde salió. No, pues mira, te voy a contar, ahora que tú dices el man de las alarmas. Eso El es man de las copiado. alarmas. Eso es copiado porque mira que yo paré, quizá por falta de interés, quizá por falta de concentrarme y enfocarme en esas cosas, pero yo hice el esfuerzo. Resulta que yo llevo algún tiempo tratando de hacer presencia en el mundo virtual para efecto de mi negocio. Páginas Amarillas, que fue el principal medio que movió los negocios en nuestro país hace varios años, que era el antecesor o el predecesor de las redes sociales. Anteriormente había una publicidad que decía, si usted no está en las páginas amarillas, no existe. ¿Cierto? Decían las páginas amarillas, eso era el grupo Carvajal. Bueno, pero para no alargar tanto la vuelta y todo eso, yo quería meterme en eso y contraté al nieto de un amigo mío para que me hiciera una publicidad y todo. Yo había hablado y le había dicho, hermano, mire, yo quiero hacer una publicidad en TikTok, aunque sea eso, y yo pago por eso y venga y no sé qué. Y el man me quedó mal. Resulta que hay un señor que es el líder en ese sistema. Yo veo ese señor, incluso qué día se lo mostré a un amigo mío y me dijo, uy, este man tienes pura pinta de papero. Y ese día el man estaba en esa publicidad que sacó de TikTok, el man estaba sin afeitar. Y él habló no del tema de las alarmas ni del tema de automatización, que él es especializado en automatización, es la empresa más importante, creo yo, que hay en Colombia de automatización. Y yo hablo con él y digo, hermano, yo quería ser como usted, porque ese man que él vio como papero, es un gran vendedor. Yo quería hacer eso, mejor dicho. Lo he debido hacer. Hace 3 o 4 años me debía enfocar únicamente en eso. Toda la plata, cogerla y meterla en eso. Ese man es un gran vendedor. ¿Y él cómo vende? Pues con las redes sociales. Él vende a través de YouTube y saca sus videos en TikTok. Y el man vende. Es la empresa más importante que hay. Y él vende. Él mejor dicho, él se ha enfocado es como en vender y utiliza esos medios. Entonces, en la última publicidad que él sacó, porque él automatiza edificios, igual yo también automatizo, y él puso el man de los edificios inteligentes. A mí me dicen ahora el man de los edificios inteligentes, dijo él. Y entonces yo cuando a mí Yuri me mandó el mensaje y tal, que tenía que él colocar un nombre o que cómo le gustaría que le dijeran en este espacio, entonces a mí se me ocurrió el man de las alarmas, porque a mí me conocen como vendiendo alarmas. Y es muy fácil, como yo pronuncio mi apellido Home, yo lo pronuncio así. A mí me dio por pronunciar el apellido así hace muchos años. Yo creo que yo fui el que empecé con esa vaina, creo yo, porque a mí me gustaba todo lo americano, pero a pesar de eso no aprendí a hablar inglés como debería ser. Pero bueno, entonces el cuento sí es que es copiando a ese man. Comienza, ¿y cómo es su nombre? Luis. ¿Luis qué? Home. ¿Qué? Home. Entonces me toca con H. Entonces yo a veces les digo Luis Gómez. O póngale ahí Luis el de las alarmas. No, entonces sí que a la gente le pide a uno el dato. Entonces yo no les digo, como debo decirle, teleguardian, arroba, en fin, Gmail o en fin lo que sea, sino le digo Luis Home. Entonces el de las alarmas, póngale ahí el de las alarmas, el de la alarma. Pues tú sin saberlo, eres nuestro tío, el de las alarmas. Entonces, por supuesto que te queremos mucho y debemos mencionar que la casa de mis papás, pues, tiene una alarma del tío de las alarmas. Sí, oiga, qué alarma tan buena, oiga. Y yo digo, pero no solamente la alarma que es tan buena, sino que la instalaron bien.
¿Por qué los instaladores de antes? No, ahora también se consiguen muy buenos instaladores. A veces tiene uno la fortuna de que hay gente que trabaja bien. Así es, mi querido tío Luis. En este espacio tenemos un rinconcito en donde nos gusta hacer una reflexión para inspirar a todos aquellos que nos están escuchando. Para ti, ¿qué hace que todavía valga la pena creer en la vida o en las personas? Mira, la verdad, hay que creer en las personas, pero así como dice la Biblia es sabia, ustedes saben de eso de pronto más que yo, el Eclesiastés es el libro más importante de la Biblia y ahí hay unas frases sobre las personas. Uno puede creer en las personas, pero por eso dice la Biblia y todo que uno no debe creer mucho en las personas, es decir, uno puede creer en las personas, pero con cierta limitación. ¿Por qué? Porque los seres humanos todos tienen la tendencia a preocuparse únicamente por sí mismos. Y es muy válido, pero yo te diría que no. Es decir, en la vida uno sí tiene que hacer las cosas y pensar que la vida es bella y no hacerle mal a nadie, más bien ver en qué de pronto eventualmente puede ayudar. Y las personas hay que creer, sí, pero con limitaciones, sin entregarse mucho a las personas. Y así uno es feliz. Ya que tal persona habló, eso ya se ha vuelto, eso es como aquí en Cafarnaúm. Los seres humanos tenemos una tendencia que nunca vemos lo bueno de las personas. No vemos sino lo malo. Y eso a veces nos afecta. Cuando uno no debe esperar nada, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos defectos y tenemos virtudes. Y uno normalmente ve solamente los defectos. Mi querido tío, pues queremos agradecerte hoy por haber estado acá con nosotras, por sentarte en nuestra sala a compartir tu té con todas tus virtudes y con todos tus defectos, recibirnos y querernos tal y como somos. Y a todas aquellas personas que nos escucharon el día de hoy, también queremos agradecerles y esperamos que esta historia los inspire para continuar adelante, porque recuerden que aquí siempre tenemos historias reales para volver a creer en la gente. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Si este episodio te abrazó de alguna manera, compártelo con alguien que necesite volver a creer en la gente. Nos escuchamos en la próxima conversación en la sala.